Shalom, paz. Antes de comenzar, hay que darle toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Ha, Raha, Wadash. También doble honores a sus apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino, los hombres que el Señor Él mismo estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros que nos instruyen bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasab de la iglesia de la gran piedra de molino, ubicada en Sinaloa, México. Y esto va a ser algo bien breve, solamente quiero apoyar el punto de un hermano. Fui inspirado porque estaba mirando unos videos que él compartió en su canal y estaba tocando el tema de hablar en lenguas. Y como ejemplo, el hermano expuso a estos cristianos que completamente tienen una idea distorsionada y diabólica del entendimiento de lo que realmente significa hablar en lenguas. Y cuando estudias las escrituras, es sencillo de entender. Es plano lo que ocurrió en ese tiempo de lo que llaman a Pentecostés, cuando diferentes hermanos recibieron la habilidad para poder hablar lenguas. Ok, y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, que dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y ustedes, hermanos, tienen que tener imaginación para poder tener un mejor ángulo de las escrituras. Imaginación también es llamada visión, y la fe es visión. ¿Ok? Tienes que tener a lo que llaman tu tercer ojo despierto, pudiendo imaginar estas diferentes escenas o registros en la historia que fueron escritas en rollos que hoy en día está en un libro como la Biblia, para que nosotros podamos leer estas palabras y poderlas imaginar. Pero hay un ingrediente bien importante para tú poder hacer este ejercicio, y ese ingrediente es el Espíritu Santo de Yahweh Ba'ashin Hawashai, que nos da la habilidad para poder traer la correcta interpretación por diferentes ángulos según el tema que el Espíritu quiera tocar. Pero dice: y luego de que los hermanos estaban reunidos, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y básicamente eso es hablar en lenguas, la habilidad para hablar otro idioma. No es lo que estas iglesias cristianas o pentecostales andan haciendo en sus diferentes ritos con música y gente siendo sacudida. Su cabeza se va para atrás, sus ojos se van para atrás, se agarran la cabeza como si estuvieran en una posesión demoníaca. Y el hermano enseñó videos de gente siendo poseída por demonios, y a la par enseñó videos de gente en esas iglesias clamando que están llenas del Espíritu Santo y no
hay ninguna diferencia. Se escucha esa misma lengua extraña, y algo que yo he notado desde que reconozco esa práctica loca que estos cristianos tienen es que utilizan un tipo de alfabeto muy similar entre todos, sin importar de qué parte del mundo son. Se escuchan cosas de que barra sababa y barrasir barrabasá y cosas así, man. Y no es casualidad que todos tengan esa lengua demoníaca. Ahora, ¿por qué es demoníaca? ¿Por qué? Porque nadie les entiende qué es lo que están diciendo. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 33, porque Dios no es un Dios de confusión. Man, tú puedes preguntarle a esa persona, hey, ¿qué estás diciendo? No sé, solamente siento el Espíritu en mí. O va a estar ahí el pastor, los hermanos, uno diciendo, oh, pues yo creo que él está diciendo esto, o yo creo que él está diciendo lo otro. No, yo creo que es esto. Y le vas a preguntar hasta a la persona que está diciendo todas esas estupideces, qué está diciendo, y ni él mismo va a saber. Dice, porque Dios no es un Dios de confusión. Y otra versión dice que al Señor no le gusta el desorden. Hey, tú miras esos videos y multitud de gente saltando, a punto de lastimarse entre ellos, agitándose de tal manera que pueden dañar su cuello, sus brazos, se dejan caer al piso, empiezan a convulsionarse. Eso es desorden. Dice, a Dios no le agradan los desórdenes, le gusta la armonía, le gusta la paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Ok? Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Yahweh Shai, no miras a los hermanos empezando a hablar cosas que nadie entiende y le dices al hermano, hey, ¿qué chingados estás diciendo, bro? Hey, no sé, hermano, pero es el Espíritu de Dios. No, man, e incluso en nuestra enseñanza, cuando hacemos estos videos, cuando salimos a las calles, somos llenos del Espíritu Santo de Yahweh Shai. Y sabemos qué es lo que estamos enseñando, porque nos tomamos bien en serio cada palabra que sale de nuestra boca. Esto es Efesios 4 y 29. Que no salga de la boca de ustedes ninguna mala palabra, sino que todo sea para la buena edificación. ¿Ok? Y las babosadas que esta gente dice, como menciono, nadie las entiende. Supuestamente el pastor anda descifrando lo que esa gente dice, pero si tú le preguntas en qué te basas para tú poder descifrar ese mensaje que supuestamente está siendo hablado, ¿en qué tú estás basado para compartirnos este mensaje? Y yo te voy a decirme que nosotros aquí en la Gran Piedra de Molino estamos basados en la sólida y sana doctrina. Todo lo que nosotros enseñamos y hablamos es para la edificación, con fundamento. Utilizamos historia, vamos a profecía, vamos a los mandamientos, a los estatutos, a las leyes, vamos a los evangelios.
un poquito aquí, un poquito allá. Todo lo que nosotros hablamos es respaldado por la Biblia. Ningún hermano anda balbuceando o haciendo sonidos inútiles con su boca, porque eso es algo que le desagrada al Señor. Eso trae confusión. Porque igual así como tú miras a un hombre haciendo ese espectáculo demoníaco, quizás otro hombre o mujer de la iglesia puede sentirse atraído o atraída a querer hacer algo similar que él. Y ahora vas a tener a dos locos hablando idiomas extraños y nadie les puede entender. Ahora hay que llevar esa práctica a estas iglesias donde son cientos, 500 y miles de personas sangoloteándose, hablando disparates que nadie entiende, ni siquiera el mismo que las habla. Eso es un caldo de cultivo de confusión. Ese es el espíritu de Babilonia. Porque la palabra Babal es confusión. Y, por ejemplo, eso es enseñar hablando en lenguas. Yo diciéndole a ustedes, hermanos, que la palabra confusión en el hebreo es Babal, eso es hablar en lenguas para exponer un mensaje claro y consistente. No solamente para ver qué pinche palabra se me cruza por mi cabeza. Dice, que no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino que todo sea para la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Dice otras versiones, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo para los que oyen. Otra versión dice, para que ayuden a madurar a los que escuchan. ¿Quién se edifica escuchando a un hombre decir barra si ba barra bari ba ba biri ba barra? ¿Quién está siendo edificado con ese tipo de prácticas? Nadie. Eso es algo completamente obsceno, vacío. Decir que eso es el Espíritu Santo es blasfemia. Y no va de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan. ¿Para qué fue dado el don de lenguas? Regresando a Hechos capítulo 2, versículo 4, y dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y cuando dice de todas las naciones, eso es una mala traducción, porque la única nación que básicamente puede traer a llamados judíos es Israel, especial y específicamente la tribu de Judá. Ahora, quizás había gente de la tribu de Judá que vivía en otras naciones, vivían entre paganos, entre diferentes territorios, entre extranjeros. Dice, cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y por eso es que nos está señalando que había israelitas de diferentes regiones. Aquí dice diferentes naciones, pero lo más correcto sería israelitas de diferentes regiones. Estaban en Jerusalén.
Y cuando ellos escucharon ese ruido, ese viento fuerte que el Espíritu provocó cuando se posó sobre los hermanos, dice que ellos empezaron a escuchar a hombres hablando diferentes idiomas y estaban totalmente asombrados, diciendo: ¿cómo puede ser? Todas estas personas son de aquí, de Galilea, pero aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y dice: porque aquí estamos partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto, y de las áreas de Libia, y los visitantes de Roma. ¿Ok? Y simplemente tienes que poner en contexto la historia y la profecía. La Escritura nos dice que los israelitas íbamos a ser dispersos por todo el mundo como una maldición. Íbamos a ser vendidos como esclavos. Entonces, si los gentiles, hablando de los israelitas que se habían olvidado de sus costumbres a través del paso de las generaciones, habían adoptado lenguas que no eran el hebreo, su lenguaje original de sus antepasados, ¿cómo es que ellos iban a recibir el mensaje que Yahawashi le dio a sus discípulos, a sus apóstoles? Si los apóstoles hablaban uno o dos lenguajes. Sabemos que, por ejemplo, Pablo, él era un hombre estudiado. No estoy muy seguro cuántos lenguajes él tenía la habilidad de hablar. Pero, ¿qué de los otros hermanos que solamente sabían hablar hebreo? El Señor tuvo que hacer un movimiento para que este mensaje sea difundido a todos los israelitas de cualquier región que te encuentres, para que si tú eres parte de los elegidos, predestinados a salvación, puedas entender el mensaje. Y básicamente eso fue lo que ocurrió hablando de mí primero. Yo nunca había escuchado de Yahweh Shai en la correcta doctrina y la correcta explicación de la Biblia en español, hasta que encontré a los hermanos de Los Ángeles que su idioma principal es el inglés. Los hermanos de Los Ángeles, si no me equivoco, ellos hablan inglés en su día a día, pero el Señor en el Espíritu, y los hermanos nos cuentan cómo es que un hermano les dijo: hey hermanos, ustedes por el Espíritu van a ser designados para hablar el español y poder llegar a las diferentes tribus del norte donde estén los elegidos. Y por medio de los hermanos, dejando el inglés como su lenguaje de enseñanza, pasándose el español, básicamente eso es lo que estamos leyendo aquí. Como menciono, yo nunca había escuchado la sana doctrina de Yahweh Shai en español. Yo escuchaba de Jesús, yo escuchaba de Cristo, de Yeshua, de Yahvé. Pero el Espíritu Santo activó a los hermanos de Los Ángeles para que yo pudiera escuchar en mi idioma, en mi lenguaje natal, que no es el inglés, es el español, y poder reconocer las maravillas de Yahweh Shai. Y pues eso es todo, man. No tuve que mirar a los hermanos dando marometas y girando la cabeza como si fuera de la película del exorcista. No, solamente costó que los hermanos me hablaran en mi lengua materna, que es el español.
Ahora el Espíritu Santo, y esto es para todos los hermanos que somos maestros y tenemos esta tarea de compartir el Evangelio, el Señor, como dice aquí, según nuestra capacidad, Él nos está empezando a enseñar hebreo. Y les enseñamos a ustedes. Como mencioné, el babal es confusión en el hebreo. Cuando hablamos del nombre del Señor, les enseñamos que Sham, eso es nombre en el hebreo y significa tu reputación. Onoma es nombre, que significa todo lo que viene a tu cabeza cuando escuchas esa palabra. Es tu fama. Ahora pasé del hebreo al griego y te lo estoy enseñando en español. Eso es hablar en lenguas. Y todo esto es ¿para qué? Para la edificación de ustedes, hermanos y hermanas. Todo lo que nosotros hablamos en lenguas es con un propósito. No es para sentir cosquilleos, porque eso es lo que busca esta gente, man. Esta gente que va a las iglesias, ellos quieren sentir cosquillas en su cuerpo. Y quizás, como el hermano dijo, algunos sí son poseídos por espíritus demoníacos y otros se están fingiendo ser poseídos. Pero al fin del día es un demonio que les pone en su mente pensar que eso es una posesión del Espíritu de Dios, man. O para hacerlo más directo, lo que ellos están recibiendo es una posesión del Espíritu de Dios de la mano izquierda. Porque el Señor nos habla de que todo es dualidad. Él tiene su mano derecha, donde está la paz, la verdad, la justicia, lo recto, la armonía. Y tiene su mano izquierda, que es la dualidad, donde está la mentira, los demonios, el desorden, la confusión. Y realmente, man, aunque sí es algo del Espíritu Santo, el que hermanos puedan hablar diferentes lenguajes para enseñar la doctrina en espíritu y en verdad, al mismo tiempo no es algo tan descabellado. No en el sentido de que el Espíritu Santo no esté utilizando a hermanos para llevar el mensaje. Eso es súper poderoso. Eso es una profecía. Eso es un movimiento grande que el Señor hizo para que hermanos podamos escuchar el Evangelio en nuestra lengua. Eso es poderoso, pero me refiero que el hecho de hablar diferentes idiomas, eso no es algo sobrenatural, así como que, oh shit, tiene superpoderes. No, man, hay gente que son políglotas, y un políglota es una persona que habla diferentes idiomas. Hay gente que habla 7 idiomas, 10 idiomas, 12 idiomas. A lo mejor tienen esa habilidad, a lo mejor machetearon y estudiaron esos idiomas, pero ellos no lo están haciendo con un propósito divino. Ellos no lo están haciendo con un propósito de ir y predicar el Evangelio a aquellos israelitas dispersos por el mundo. Porque básicamente ahorita somos pescadores. Andamos pescando en diferentes idiomas, con diferentes temas. En el internet, en las calles. Son parte de nuestras herramientas que el Señor nos dio para pescar. Ahora, en mi caso, yo enseño solamente en el español, pero como mencioné, ya saqué unas pocas palabras en el hebreo, ya saqué una palabra en el griego, y hay veces donde entramos más profundo en palabras para traer edificación, no confusión. Te vamos a decir
qué es lo que estamos diciendo y cómo se tradujo correcta o incorrectamente, para llegar a un punto, para llegar a una conclusión, para llegar a un entendimiento. No para decir, oh shit, man, el espíritu está sobre ese hermano, sobre esa hermana. Mira, se está meneando como loco. Parece Chucky. No tiene ningún sentido hacer eso. No hay edificación. No. Man. Esto es 1 Corintios 14:1. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Ahí está, man. El Señor nos ha dotado con diferentes capacidades especiales en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que nosotros tenemos amor por el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Hey, si me amas, alimenta a mis ovejas. Y estamos en la labor de alimentar a las ovejas y el Señor nos ha respondido con habilidades. Hermanos, ahora tenemos la capacidad de ser maestros, de entrar en historia, de entrar en diferentes temas. A veces hasta hablamos de temas cuánticos, de dimensiones. A veces tenemos que hablar de, como dice aquí, pero sobre todo desea la capacidad de profetizar. Hay veces que viajamos en el futuro, en visión. Hay veces que estamos hablando de cómo este mundo va a ser completamente golpeado por misiles termonucleares, cómo Babilonia, los Estados Unidos de América, va a ser convertido en un lago de fuego, cómo va a haber una guerra de mundos, de dimensiones en los cielos, Yahweh Shai y sus ángeles contra las naciones paganas. Esas son habilidades que el Señor nos ha dado. Porque hemos puesto el amor y el temor al Señor como nuestra meta más alta. Esta gente no busca crecer espiritualmente para edificarse uno a otro. Esta gente va a la iglesia, como digo, a vivir un espectáculo. Porque si yo fuera a un grupo donde supuestamente me van a enseñar y de repente miro que andan hablando puras estupideces que ni ellos mismos saben que están diciendo, yo preguntaría, ¿y quién me va a enseñar? Pues porque no sabes ni qué estás diciendo. O a ver, enséñame qué es lo que este hombre dijo y compruébamelo. Hazme darle sentido a lo que esta mujer o hombre acaba de vivir y decir. Y no lo van a tener porque no hay un sentido espiritual para edificación, hay un sentido espiritual para confusión. Pero al fin del día también entendemos que es el Señor Yahweh Shin Hawashai, como está escrito en 2 Corintios, enviando un espíritu de engaño para que se queden ahí atrapados. Es como si el Señor hubiera tejido una telaraña, una telaraña para que ustedes se queden ahí atrapados hasta que venga el bicho o lo que sea y te devore atrapado en esa telaraña. Dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Pero hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Y, puede ocurrir. A lo mejor hay un hombre, un hermano estudiado en el hebreo y el hermano empieza a orar, hace el Abanagua, hace oraciones en hebreo al Señor. Y si alguien pasa, alguien desconocido o un neófito, debe decir, ¿qué estás diciendo?
no te entiendo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Y el hermano a lo mejor está dando una oración poderosa. Pero puede existir esa barrera entre un hermano que tiene habilidad de hablar en lenguas y otros no lo puedan entender. Dice, yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún me gustaría más que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que así fortalezca a toda la iglesia. Y ese es el punto que quería llegar. Que dice que si vamos a hablar en lenguas, alguien va a interpretar, alguien va a traducir lo que se está diciendo para la edificación. Y hermanos, ellos mismos traducen el mensaje. Ellos escuchan el mensaje de los apóstoles en inglés, luego vienen con nosotros y nos transmiten el mensaje, pero ahora traducido al español, ahora interpretado al español. ¿Para qué? Para nuestra edificación. Eso es el don de hablar en lenguas en acción, en HD, pasando hoy mismo, en este preciso instante. El don del Espíritu Santo hablando en lenguas está entre la iglesia, está entre los hermanos. Hay hermanos en África. Vino un hermano, el hermano Gabarga de Canadá. Ese hermano es nacido en África, pero él vive en Canadá. Luego vino a Mazatlán. Y yo no sé mucho inglés, pero cuando vino el hermano, déjenme decir, hermanos, que salió mi lado de hablar inglés que yo no sabía que tenía. Porque todo el rato, y el hermano no me va a dejar mentir, casi la semana entera que él estuvo aquí en Mazatlán, todo el rato estuvimos hablando inglés. Y yo entendía lo que el hermano me decía, y él me entendía a mí. Y créanme que yo no sé mucho inglés, especialmente escuchar. Puedo leer, pero escuchar se me hace más difícil. Pero yo al hermano lo entendía. ¿Ok? Y eso yo le doy la gloria a Yahweh Shai por esa visita del hermano y por eso que ocurrió. Y hasta salimos al campo. Y de hecho hasta estuve haciendo eso. Cuando el hermano y yo salimos al campo, yo estaba enseñando en español, porque estoy aquí en México, pero al mismo tiempo luego le decía lo que estaba diciendo el hermano, pero en inglés. Estaba hablando dos idiomas al mismo tiempo, en español, y luego al hermano le decía en inglés lo que estaba diciendo, y el hermano me decía otras cosas, y ya después yo lo traducía al español, lo que ese hermano me estaba diciendo. Ese era el don de hablar en lenguas, activo. Y no estuvimos ahí azotándonos y hey, hermano, ¿qué estás diciendo? Eso no es español. Oh, hermano, eso no es inglés. Es un idioma nuevo que Dios te acaba de revelar. No, man, eso es ridículo. Eso es confusión. ¿Ok? Pero con eso, hermanos, espero que esto haya sido edificante. Era algo rápido. Vamos a cerrar dándole toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rakakadash, honores a los apóstoles, ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.